Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse a nuestro canal y dejar su me gusta en este video. Hoy hablaremos de algo que ha encendido todas las redes sociales. Mert Ramazan Demir ha comenzado a dar me gusta a antiguas publicaciones de Afra Sarraoğlu. Y lo que parecía un gesto inocente ha desatado una tormenta mediática. Las redes están divididas, los fans están confundidos y la pregunta que todos se hacen es la misma: ¿qué significa realmente este gesto? Todo comenzó una noche cualquiera, cuando varios seguidores notaron que Mert había interactuado con fotografías antiguas de Afra, imágenes que databan de hace más de 3 años. Eran fotos simples, algunas de viajes, otras de momentos cotidianos, pero lo que llamó la atención fue que todas tenían algo en común. Pertenecían a una etapa de la vida de Afra en la que ella aún estaba en una relación sentimental con otra persona. En cuestión de minutos, las capturas de pantalla comenzaron a circular en Twitter e Instagram, acompañadas de comentarios como nostalgia o provocación, o está Mert intentando enviar un mensaje. Según fuentes cercanas, Mert no esperaba que su acción tuviera tal repercusión. Sin embargo, en un entorno tan sensible como el de las redes, cada movimiento se analiza al detalle. Una persona del entorno del actor comentó: él no pensó que fuera algo importante. Simplemente estaba revisando antiguas publicaciones y reaccionó sin mala intención. Pero los fans no lo vieron de la misma manera. Afra, por su parte, no tardó en notar lo que estaba ocurriendo. Aunque no ha hecho declaraciones públicas, sí realizó un movimiento que fue interpretado como una respuesta sutil: cambió la descripción de su perfil, eliminando una frase que había permanecido durante meses. Algunas historias no necesitan explicación. En su lugar, ahora se puede leer: el pasado no define lo que somos hoy. Bastó esa frase para que todos concluyeran que el mensaje iba dirigido directamente a Mert. Un amigo cercano a Afra declaró para un medio digital: ella no busca conflictos ni atención mediática, pero sabe perfectamente cómo manejar la situación. Ese cambio en su perfil no fue casualidad. Fue una forma elegante de decir: ya no mires atrás, punto. Mientras tanto, Mert fue visto saliendo de un restaurante en Ñanta, evitando a los reporteros, aunque uno de ellos logró captar una breve declaración. No hay nada detrás de eso, de verdad. A veces solo das like sin pensar demasiado, dijo con una sonrisa tensa antes de subir a su coche. Sin embargo, los fans no quedaron convencidos. Algunos creen que Mert todavía tiene sentimientos por Afra, mientras que otros opinan que todo forma parte de una estrategia para generar atención antes de un nuevo proyecto conjunto. En redes, los comentarios se multiplicaron: si fuera solo un like, no habría elegido precisamente esas fotos, escribió una seguidora. Otro usuario respondió: puede ser un simple error, pero en el mundo de los famosos nada es casualidad. Lo cierto es que la historia no terminó ahí. Horas después del incidente, varios portales de entretenimiento comenzaron a publicar artículos con titulares provocadores, y el nombre de Mert se convirtió en tendencia. Lo más sorprendente ocurrió cuando algunos usuarios descubrieron que Afra había empezado a seguir nuevas cuentas relacionadas con fotografía y viajes, las mismas temáticas que compartía con Mert en el pasado. Los fans interpretaron este detalle como una señal de que algo se estaba moviendo emocionalmente entre ambos, aunque nadie podía asegurarlo con certeza. Un periodista especializado en farándula turca comentó en un programa televisivo: estos gestos digitales son el nuevo lenguaje del amor moderno. Cuando una celebridad da me gusta a fotos del pasado, no es por casualidad. Es una manera silenciosa de decir: te sigo recordando, punto. Su frase se volvió viral y fue citada en cientos de publicaciones. Mientras tanto, Mert guardó silencio en redes durante 2 días completos, algo poco habitual en él. Finalmente, reapareció con una publicación ambigua, una fotografía en blanco y negro acompañada del texto: algunas historias encuentran su cierre sin palabras. En cuestión de minutos, la publicación superó el 1.000.000 de likes y los comentarios se dividieron entre quienes lo aplaudían por su sinceridad y quienes lo criticaban por jugar con los sentimientos del público.
Afra, por su parte, compartió una historia en Instagram donde se la veía junto a su gato y un café, con una melodía de fondo que muchos reconocieron. La canción es Ski Jazz, Verano Pasado. Una balada nostálgica que habla de amores que regresan solo en recuerdos. Los seguidores interpretaron la elección de esa canción como una respuesta directa a Mert. Ella sabe perfectamente lo que hace. Cada detalle es intencional, escribió una fan en Twitter. Días después, los medios captaron a Afra llegando a los estudios donde grabará su nuevo proyecto. Ante las preguntas de los periodistas, sonrió y dijo, no hay nada que aclarar, la vida sigue, y lo importante es mirar hacia adelante. Esa frase bastó para reavivar la polémica. En redes, comenzaron a circular teorías sobre un posible reencuentro profesional entre ambos, ya que, según rumores, una productora importante estaría interesada en reunirlos en una serie romántica. Un amigo del círculo de Mert declaró a un medio digital, no es coincidencia. Él aún tiene cariño por Afra y siempre habla de ella con respeto. Tal vez este sea su modo de acercarse otra vez, sin palabras, solo con gestos. Sin embargo, no todos interpretaron la situación con romanticismo. Algunos críticos señalaron que ambos actores están aprovechando el interés mediático para mantener su nombre en tendencia. Una columnista de espectáculos escribió, esto no es una historia de amor, es una estrategia perfecta de visibilidad. Cada like y cada cambio de descripción están calculados. A pesar de las especulaciones, el público sigue dividido. En los foros de fans, algunos insisten en que todavía hay sentimientos entre ellos, mientras otros prefieren creer que simplemente se trata de coincidencias. Lo cierto es que, detrás de cada gesto, parece esconderse una historia no contada. Al final, todo indica que ni Mert ni Afra han cerrado completamente ese capítulo. Los likes, las frases indirectas y las canciones elegidas parecen formar parte de un diálogo silencioso entre dos personas que alguna vez compartieron algo más profundo. Y como dijo un seguidor en redes, cuando alguien del pasado vuelve, aunque sea con un simple clic, es porque algo en el corazón aún no ha terminado. El misterio continúa, y mientras los medios buscan respuestas, los fans esperan ansiosos el próximo movimiento de ambos. ¿Será este el comienzo de una reconciliación o el cierre definitivo de una historia que marcó a toda una generación? El tiempo, y quizás otro, me gusta, lo dirá. ¿Y tú, qué opinas de todo esto? ¿Fue una simple casualidad o un mensaje con doble intención? Déjalo en los comentarios y no olvides suscribirte al canal para no perderte las próximas noticias sobre esta historia que, sin duda, todavía tiene mucho por contar.